Muy buenas tardes a todos. Nuevamente para Fundación UNAM es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes para realizar nuestra mesa alrededor de los temas y de las lecciones de la pandemia. Como ustedes saben, este foro 2020, con el apoyo de las autoridades de la universidad y con la intervención decidida de los coordinadores de las distintas áreas de la universidad, cada año ha venido proponiendo diferentes temas que sean de importancia para la comunidad científica de la universidad, y en este caso era obligado, era imposible pensar en otro tema que no fuera el de la pandemia. La pandemia que se nos ha hecho presente, que siendo pues, realmente un virus, el del COVID-19, diminuto, microscópico, ha generado un impacto trascendente en la vida del planeta y está planteando nuevos retos, está redefiniendo nuevos horizontes, está instaurando una nueva realidad, no solamente en la vida de México, sino en la vida del planeta. Esta pandemia ha venido dejando distintas lecciones. Una primera, como lo hemos comentado, es una lección de humildad. Un virus microscópico ha paralizado al mundo, pero ha generado también nuevas oportunidades. Los nuevos retos que ha traído consigo están implicando también oportunidades de superación, oportunidades de cooperación, oportunidades de investigación científica, quizá como nunca antes en el esfuerzo de investigación y en el esfuerzo del conocimiento científico. Hoy la pandemia nos abre oportunidades también para conocer mejor una nueva perspectiva, la perspectiva que deriva de los modelos matemáticos, de sus ventajas y de sus limitaciones. No se trata de un espacio de conocimiento que no vaya a tener una implicación directa y que no se agota en modelos matemáticos. Los queremos conocer, los queremos profundizar, porque de su conocimiento derivan lecciones, derivan sugerencias, derivan propuestas de política pública. Y eso es lo que hay detrás de lo que hoy nos van a hacer favor de presentar. Queremos agradecer nuevamente su presencia a los señores ponentes. Queremos agradecer en esta ocasión al coordinador, al doctor Fabián García Nocetti, que nos haga el favor nuevamente de coordinar esta mesa, y queremos agradecer a los doctores Velasco, Mena Chávez y Yorais Fernández, que vayan a participar con su aportación y su conocimiento. Quiero dejar constancia de la gratitud que tenemos con TV UNAM y con Radio UNAM, que están atentos a las presentaciones que nosotros hacemos, y queremos subrayar un impacto que para nosotros ha sido muy valioso. Estos eventos que celebramos de manera anual en algunos de los auditorios de la universidad, casi por definición, por capacidad física, tenían un alcance que llegaba pues a 80, 90, 300, dependiendo del tamaño del auditorio en donde hiciéramos las presentaciones. Hoy, merced a estos desafíos, hemos encontrado nuevas formas de comunicar el conocimiento, y estas capacidades de generarlo, de transmitirlo a través de las redes, nos están transformando para que se beneficien de la difusión que se hace, del alcance a este conocimiento, para que en vez de que sean decenas o centenas, sean miles los que puedan participar de esta oportunidad. Por eso agradecemos todavía más a nuestro coordinador, al doctor Graciano Setti, y a los doctores que hoy nos harán favor de hacer su presentación, su participación activa en el evento que tendremos esta tarde. Bienvenidos todos, y le damos la palabra a nuestro moderador y a nuestro coordinador, al doctor Fabián García Nocetti. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Mit, por su mensaje a todos los participantes y a los asistentes a este foro 2020. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Y también saludamos y agradecemos el favor de su atención a todas las personas que nos siguen en vivo a través de los canales de Facebook y YouTube de Fundación UNAM. Esta tarde, como ya lo ha mencionado el licenciado Mit, se llevará a cabo la segunda sesión de este ciclo, integrada por 3 ponencias en las que se abordará el tema
de la modelación matemática de la pandemia COVID-19. Se presentarán sus ventajas, también se discutirán sus limitaciones, se planteará cómo se lleva a cabo su modelamiento matemático, sus compromisos y los grandes retos que esto incluye. También se verá cómo se realiza el proceso de modelación estadística y qué escenarios se proyectan en torno a la pandemia, cerrando también con el tema de lo que nos dice y lo que no nos dice la modelación epidemiológica. La primera charla estará a cargo del doctor Jorge Velasco Hernández. El doctor Jorge Velasco va a hacer una breve semblanza del doctor Velasco. Está adscrito al Instituto de Matemáticas de la UNAM, en la unidad Juriquilla. Él es biólogo y maestro en matemáticas, doctor también en matemáticas, graduado de la Escuela de Graduados de Claremont. Realizó un postdoctorado en epidemiología matemática en la Universidad de Cornell. Su línea de investigación en particular es la epidemiología matemática. Actualmente participa muy activamente en un gran número de esfuerzos de la UNAM para combatir al SARS-CoV-2. Sin más, cedo la palabra al doctor Jorge Velasco y es un gusto, desde luego, que nos acompañe en esta sesión. Adelante, doctor Jorge Velasco. Pues muchas gracias, doctor Fabián García, muchas gracias al doctor Mead y muchas gracias a la Fundación UMAN por la invitación a platicar con su público, con los universitarios, y realmente es un honor hacerlo. Y voy a empezar con uno de los parámetros más socorridos, más interesantes, más importantes en el estudio de enfermedades infecciosas, y no solamente de enfermedades infecciosas, sino en general el concepto de número reproductivo es un concepto central en el estudio de ecología evolutiva, demografía y aspectos de genética poblacional. El número reproductivo básico, esencialmente, la definición en el caso de enfermedades infecciosas que me voy a centrar, es el número de infecciones secundarias que un caso típico infectado puede generar en una población completamente susceptible durante el tiempo en que la persona es infecciosa. Esta definición es importante porque habla de un número promedio de un infectado típico en una población completamente susceptible. Esas son tres cosas muy importantes del número reproductivo básico. Nos mide ese potencial de transmisión. Ahora, el número reproductivo básico precisamente también tiene sus utilidades prácticas. En particular, ustedes podrán deducir que si ese número, el R0, es mayor que 1, hay un número mayor que 1 de personas que son infectadas por el caso inicial, en promedio, y si ese valor es menor que 1, significa que las infecciones van por debajo de 1 en promedio. El primer caso implica crecimiento de la epidemia, el segundo, su erradicación. Por lo tanto, es muy importante calcularlo. El problema del cálculo del número reproductivo es que es altamente variable porque depende no solamente de la infección, del tipo de virus que tenemos, en este caso el SARS-CoV-2, sino también depende de características poblacionales, regionales, geográficas y de usos y costumbres, porque las enfermedades infecciosas se transmiten fundamentalmente por contacto y el contacto tiene que ver con cómo nos comportamos. En la gráfica de la izquierda pueden ver ustedes que para el SARS-CoV-2 los números reproductivos se han calculado entre 1.4 y 5.7, que es muy amplio rango, pero no es muy diferente de los rangos que se han calculado de otras enfermedades infecciosas. En este caso es una gráfica comparativa que permite ver que COVID-19 no es precisamente de los virus más transmisibles, pero sí es de los que han inducido mayor mortalidad en la población. En general, para poder calcular el número reproductivo, desde un punto de vista más de análisis epidemiológico que de ajuste de curvas, lo que necesitamos son varios conocimientos acerca de la epidemia. Voy a ir rápido al respecto, pero necesitamos conocer el periodo de doblamiento observado, es decir, cuánto tiempo tarda la epidemia en
duplicar el número de casos. Esto se mide esencialmente al principio de la epidemia, en el caso nuestro el 23 de marzo. El periodo observado después del 1 de abril, por ejemplo, que es cuando el día posterior a la introducción de las medidas definitivas de distanciamiento social. Se pueden calcular las tasas de intervención y esas tasas de crecimiento preintervención y postintervención que están aquí señaladas tienen que checar con los periodos de doblamiento que en este caso ocurren. Estos son estimaciones hechas por nosotros. Y después se puede calcular de manera directa el número reproductivo básico, que hay mucha información, metodologías y software para hacerlo. Y para eso se usa la serie de incidencia por inicio de síntomas para tener una estimación más cercana a la fecha de infección real de las personas. Estos son como tópicos generales. Pero para lo que nos interesa en esta plática, en el panel de la derecha pongo un ejemplo simplemente ilustrativo, usando como ilustración los casos iniciales de la Ciudad de México, para ilustrar las dificultades que tienen inherentes el número reproductivo básico. El número reproductivo realmente depende de algo que se llama el intervalo serial o periodo generacional, que es el periodo entre que alguien se infecta y esa persona infecta a la siguiente. Eso se mide en la población y se tiene una distribución de tiempos y con esa distribución de tiempos se calcula R0. El problema es que la estimación de ese periodo generacional determina R0 de una manera importante. Periodos generacionales grandes generan en general números reproductivos grandes y periodos generacionales menores generan números reproductivos menores. ¿Y cuál es la importancia de eso? Voy a pasar a la siguiente transparencia. Esta es la transparencia, la única en la que pongo una ecuación, pero es la que ilustra los modelos que han tomado mucha fama en los últimos meses, que es los modelos de Kermack-McKendrick, que es en honor de los que los escribieron desde principios del siglo XX. SEIR significa que estamos clasificando a la población en susceptibles, gente que se infecta pero todavía no se infecciosa, que le llamamos expuestos, y que son los infecciosos, y R, que son los recuperados o los que han adquirido algún tipo de inmunidad o han desafortunadamente muerto. Lo que tienen aquí son las curvas gráficas, soluciones de las ecuaciones que tenemos. Este es el modelo Kermack-McKendrick. Voy a explicarlo rápidamente. La población está dividida en 4 compartimientos. La tasa de cambio de cada una se describe como está escrito aquí. Y esencialmente lo que está diciendo es que los susceptibles se contagian porque tienen contacto con gente infecciosa a una tasa beta que se le llama la tasa de contacto. Estas personas pasan al compartimiento de las personas que están infectadas pero no son infecciosas y salen de esa a una tasa que depende del tiempo de incubación del virus. Estas pasan a ser entonces infecciosas. Las personas duran en ese compartimiento tanto como el periodo de infección o recuperación dura, que es este término que está aquí, y finalmente a esa misma tasa pasan a ser inmunes. ¿Por qué pongo esto? Bueno, el número reproductivo se puede calcular de manera analítica, teórica. A veces, desde el punto de vista de datos, no es la formulación que es más apta para utilizar datos en su estimación, pero es útil, no obstante. Y el número reproductivo depende de la tasa de contacto, de eta, que es la tasa de recuperación. Su inverso es el tiempo de duración del periodo infeccioso, por eso ponemos 1 entre n, y ese 0 es el número total de gente infectada. Esto lo pongo en rojo porque este es uno de los parámetros más difíciles de encontrar en los datos. Y el efecto de los números reproductivos es este. Si un número reproductivo es alto, 2.1, no mucho más alto que 1.8, produce la epidemia en azul. Estas son producciones del modelo. Si el R0 es menor, el 1.8, la epidemia que produce es la que está en verde. Observen ustedes que tenemos diferentes, para esta variación tan pequeña, relativamente pequeña en el número reproductivo, tenemos un número diferente en el máximo de la incidencia, que es como del 20% la diferencia, y en este caso, que está medido en días, 30 días de retraso en la aparición de lo que se llama el ACME, el máximo de incidencia. Y también, evidentemente, el área bajo la curva que nos da el tamaño total de la epidemia cambia. Y la razón es que el número reproductivo se calcula en esta zona de la epidemia, que es una zona donde apenas empieza la epidemia y después tiene un crecimiento, de acuerdo al modelo de Kermack-McKendrick, exponencial. Y por lo tanto hay mucha incertidumbre en su medición. El hecho es que estos modelos
suponen que el crecimiento inicial de la epidemia es exponencial. Crece de esta manera. Aquellos que recuerden, este es simplemente el crecimiento exponencial descrito por un coeficiente lambda, que es la tasa de crecimiento positivo. Pero aquí ustedes han leído, están al tanto de que realmente alrededor del mundo ha sido sumamente difícil describir el crecimiento de la epidemia. Y aquí les voy a presentar algunos datos nacionales que hemos estado explorando nosotros. Esta es la curva epidémica de difunciones de la unidad de la delegación Iztapalapa, de la alcaldía de Iztapalapa. Esta es la curva epidémica del Estado de México. Los datos, los que están, los puntos azules y los histogramas azules que están en la de abajo. La diferencia aquí es que estas curvas que estamos ajustando no presentan crecimiento exponencial, son curvas que describen crecimiento polinomial, es decir, más lento. Y ustedes observan que el ajuste es relativamente bueno. De hecho, en las epidemias del país, en las epidemias del mundo, se ha observado que muchas de ellas no crecen de acuerdo a la predicción del modelo Kermack-McKendrick, sino tienen un crecimiento polinomial. Y la razón está expresada aquí. Aquí tenemos una red de cierto tipo que se llama Pequeño Mundo. Los puntos verdes representan personas susceptibles, los puntos azules infectados, y después de cierto tiempo ustedes observan que hay ahora más infectados y al final pues hay los recuperados, los R en el modelo que les acabo de mostrar. Las líneas son los contactos que se realizan entre los diferentes puntos de esa red. Si ustedes observan aquí abajo, si yo tomo lo que la beta era en el modelo anterior, la tasa de contacto de 8 con una probabilidad de infección de 0.1, por lo pronto déjenme omitir la descripción de epsilon, tenemos el crecimiento de la epidemia clásico, nuestra curvita, nuestra campanita, y aquí en azules son los casos recuperados, que están graficando aquí, y a verde es la aproximación con el modelo Kermack-McKendrick, que se ve bastante bien. Sin embargo, como estamos en un modelo de redes, una característica importante de las redes es el grado de cada nodo, que es el número de conexiones que inciden o que en este caso vamos a tomarlo como que inciden en él. Es importante, entonces aquí esa tasa de contacto es 8. En el panel anterior tenemos la misma epidemia, nada más que lo único que cambiamos es la tasa de contacto, que ahora vale 3, me parece, porque no la veo aquí ahí está. Y pueden ustedes observar que ahora el crecimiento de la epidemia es esta línea azul y el modelo Kermack-McKendrick simplemente no le puede pegar. Lo mismo observamos aquí abajo. Es decir, las epidemias no necesariamente crecen de acuerdo a los modelos más tradicionales que existen. Y esto es debido fundamentalmente a que cuando nos encierran, esa es la hipótesis de este artículo que estoy relatando, cuando nos encierran, hay una caída fundamental en el número de contactos, de 8, por ejemplo, a 3, y resulta que existe un umbral de contactos debajo del cual las aproximaciones tipo Kermack-McKendrick ya no pueden dar cuenta de la epidemia. El siguiente reto, digamos, es la erradicación y contención de la enfermedad. Y para eso hay dos generales estrategias. Una es lo que estamos usando ahorita, que es las medidas de distanciamiento, que es la mitigación, y la otra es cuando venga la vacuna, las medidas ya de erradicación. Y el punto es que esa vacuna, la vacuna no va a tener la eficacia que esperamos, la cobertura, vamos a tener que tener alguna indicación de cómo va. Entonces, aquí en estas gráficas, aquí estoy poniendo, en el caso de que haya vacunación, la cobertura, que es el porcentaje de la población total que se le da la vacuna, suponiendo que la vacuna pega en todos, y después la eficacia, que es la probabilidad de que si me vacunen, realmente quede protegido, y este es usando el 10% de distanciamiento social o de medidas no farmacéuticas como el tapabocas, 30% y 50%, y podemos ver que mientras este porcentaje se incrementa, la vacuna puede ser muchísimo más eficaz. Para el caso de la vacuna, lo que buscamos es que R0 menor que 1. Después están las sindemias y las coinfecciones. Tenemos información acerca de la influenza, por ejemplo. Estas son las trayectorias de la influenza en los últimos 3 años, incluyendo el año actual, 20, y como ustedes pueden ver, hay muy pocos casos. Hay muchos casos sospechosos de enfermedades respiratorias, pero es completamente atípico con respecto a los años anteriores. Hicimos un pequeño cálculo y realmente el número de infecciones por influenza que se están reportando está por debajo del 95% de confianza
de las trayectorias que hemos observado o las casos que hemos observado en años anteriores. Por lo tanto, necesitamos entender las razones por las que esto ocurre y cómo prevenirlas y cómo van a interactuar el SARS-CoV-2, la enfermedad, y la influenza, no solamente la influenza, sino dengue, chikungunya, zika, virus incisional respiratorio, paludismo, sarampión, porque como sabemos, la disrupción del COVID ha hecho que muchos de los programas de control de estas enfermedades bajen. La frase que puse al final: los modelos matemáticos son geniales para explorar preguntas, pero son también una manera muy peligrosa de sustentar respuestas, porque los modelos no tienen la verdad. Los modelos lo que pueden proporcionar son escenarios, son posibilidades. De ahí hay que decidir. Entonces, concluyo solamente con los agradecimientos al grupo, al equipo, a los organizadores del evento, y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente charla, que corresponde al doctor Ramsés Mena. Y bien, pues sin más, cedo la palabra al doctor Ramsés Mena para que nos dicte su charla correspondiente. Adelante, doctor. Voy a tomar la oportunidad para platicarles un poquito acerca de algunos puntos que nos platicó el doctor Velasco ahorita al final de su plática. Voy a tratar de ser lo más breve en cuanto a platicar. Me dicen si lo van viendo. Bueno, cuando pensamos en incertidumbre en los fenómenos aleatorios, sabemos que ellos controlan de alguna manera nuestra vida cotidiana. Si tenemos algún tipo de evento fortuito, como puede ser un terremoto, puede ser una inundación, en fin, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre surge es: ¿qué tanto podemos cuantificar, qué tanto podemos aprender acerca de este fenómeno que nos permita, de alguna manera, entenderlo y utilizarlo para mejorar nuestras condiciones de afrontar a lo mejor un desastre o a lo mejor también mejorar nuestra salud o tener de alguna manera algún tipo de beneficio económico, como algunas veces pasa en otros contextos como finanzas? Entonces, quisiera gastar un poco de tiempo platicándoles sobre lo que es la incertidumbre. Dentro de los esquemas que existen en estadística, hay muchas maneras de explicar lo que es un fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio, dentro de los más aceptados filosóficamente en estadística, podemos pensar, por ejemplo, en cualquiera de los eventos que estábamos platicando anteriormente, o en este contexto, lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19. Entonces, como mencionaba, una de las más aceptadas es que esta incertidumbre asociada al fenómeno aleatorio se puede explicar de dos fuentes. La incertidumbre aleatoria, que aquí la subrayo, es la incertidumbre intrínseca del fenómeno, aquella que regula las características físicas, causales del fenómeno y que es tal vez muy difícil de entender con más información. La otra incertidumbre es la incertidumbre epistémica, que, como su nombre lo dice, se puede resolver o se puede aprender de ella de manera que vamos a aprender con más información. Entre más información tengamos, más aprendemos de esta característica, de este tipo de incertidumbre. Evidentemente, estas dos cuestiones aquí tienen dos conceptos muy grandes. En la incertidumbre aleatoria muchas veces entra el concepto del modelo. Por ejemplo, el modelo que nos estaba platicando hace rato en su plática el doctor Velasco, que era el modelo SEIR, un modelo compartimental para la pandemia, y se aprende de los parámetros. Entonces, lo que se puede resolver de esa incertidumbre son los parámetros, es qué tanto sabemos o qué tanto podemos decir acerca de ese modelo. Entonces, una vez que entendemos un fenómeno aleatorio con dos fuentes de incertidumbre, digamos la aleatoria y la epistémica, existe, aquí pongo en esta, la distinción es informal porque existe el tema de que cualquier tipo de incertidumbre se puede mejorar si tuviéramos toda la información. Si tuviéramos toda la información acerca del fenómeno aleatorio que estamos pensando, que estamos trabajando, estudiando, podríamos conocer todas las características físicas, sociales, económicas. Entonces no sería un fenómeno aleatorio y podríamos modelarlo. Evidentemente esto es un estado ideal que es difícil de alcanzar. Entonces la pregunta dentro de todo esto es cómo podemos cuantificar esta incertidumbre, aunque sea de una manera parcial. Si pensamos en este circulito que pongo aquí, si pensamos en este circulito, en el espacio de todos los modelos, esta parte rosa que está ahí,
está subrayada aquí. Digamos, todos los modelos que existen que pueden capturar esa incertidumbre a la que nos referimos, ese estado del arte. Y tenemos unos modelos que por las características, digamos, de la aplicación en particular, como ahorita nos mostraba en la plática anterior, epidemiológicos, esto podríamos pensar familia de modelos paramétricos, podríamos pensar en ese sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o cualquier modelo estadístico de nuestra preferencia, podría ser todas las distribuciones gaussianas, en fin. Y este puntito que estamos aquí, que lo represento con un puntito negro, representa el modelo que mejor describe el fenómeno. Entonces, la pregunta es, idealmente, ese puntito estaría dentro de este círculo, dentro de los modelos que estamos usando y utilizando. Es realmente imposible decir si esto ocurre porque no conocemos la realidad, pero la idea es que esta distancia que existe entre estos dos puntos se reduzca o se aprenda lo suficiente para poder determinar que en realidad estamos aquí adentro. Entonces, existe esta cuestión en estadística de qué tan grande es el espacio de modelos, qué tan buena es la inferencia que podemos llegar acerca de ellos. Después tenemos los datos. Los datos, evidentemente, que recogemos acerca del fenómeno, las observaciones, en este caso, por ejemplo, el número de infectados, estamos de alguna manera observando a nivel mundial, nos lleva a pensar que estos datos pues, nos dicen sobre el fenómeno aleatorio, pero ¿qué representatividad tienen? ¿Tienen una representatividad para toda la población o tienen una representatividad para algún tipo de población o alguna subsección de esa población? Eso es importante porque dependiendo de esto es donde podemos hacer nuestras inferencias y nuestra inducción estadística. La inducción estadística, pensada de una manera general, se puede hacer de muchas formas, como lo hacemos mucho los que trabajamos en estadística y probabilidad con la utilización de modelos estadísticos basados en probabilidad, o simplemente con otra serie de elementos que se podrían generar y que existen tantos enfoques que podríamos pensar. Y poder hacer una inferencia sobre una característica no observada, por ejemplo, el resto de la curva que no hemos visto y que qué va a ocurrir con la pandemia, o con una característica que ya está en medio de nuestra información, por ejemplo, qué tantas comorbilidades o qué tanto influye alguna variable como puede ser el fallecimiento en base a esas comorbilidades. Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto. Evidentemente los modelos, como mencionaban en la plática del doctor Velasco, influyen en las decisiones políticas mucho. La Organización Mundial de la Salud, dentro de sus recomendaciones, tiene un documento que se llama Incertidumbre durante la pandemia, esta es la traducción al español, y dentro de ese documento tiene lo que se conoce como las guías de acciones para preparar y para tener una preparación y una respuesta ante esta pandemia. Digamos, en el contexto general, esto está ya muy conocido. La guía de acciones exige 3 cosas que son importantes, en grosso modo, que es la transparencia. La transparencia es la publicación de políticas, estrategias y hallazgos de forma diligente. ¿Qué quiere decir con eso? No podemos, de alguna manera, tener un formato que no se entienda. Tenemos que tener una comunicación realmente con el público, porque esa parte es importante. La comunicación, como enfatizo aquí, es muy importante comunicar la incertidumbre, que lo que vamos entendiendo ahorita tiene unos alcances y es una proyección dado provisionalmente con los datos que tenemos. Esos son, de alguna manera general, lo que se está haciendo. La consistencia que marco aquí como uno de los temas importantes, obviamente el documento de guía de acciones tiene muchísimas cosas, pero estas son las que más considero que debemos de enfatizar en base a la incertidumbre, requiere cómo actualizar la información. Lo que ocurre muchas veces es que nueva información contradice vieja información. Entonces, cuando se pone en un principio, tienes que de alguna manera decir, esto está sujeto de manera provisional a la información que tenemos ahorita. Evidentemente, esto es un estado ideal en donde la población de un país y el gobierno tienen que conjuntarse para poder entender y tener esa tolerancia ante este tipo de situaciones. No muchas veces es fácil. Y este es un modelo simplemente estadístico. Pensemos en un modelo, por ejemplo, en una curva que sigue una distribución, lo normal, o una distribución que está soportando los reales positivos, y que somos capaces de ajustar esa curva con métodos de muestreo censurado. Entonces, esta es una curva, no hay contexto epidemiológico como en el caso de los modelos
Kerman McKendrick, simplemente es una curva estadística a la cual ajustamos los datos. Entonces, otra vez regresamos a ese circulito azul. Si ese circulito azul es lo suficientemente grande, si la familia de curvas que estamos metiendo aquí es lo suficientemente grande, podemos replicar la realidad con cierta confiabilidad, si no, no. En este caso estoy haciendo el caso de México con diferentes cortes de fechas. Aquí están los cortes en una fecha más adelante, cómo se va ajustando de alguna manera la curva. Y también tenemos, si la familia de curvas nos permite tener, por ejemplo, dos modas, que es lo que está ocurriendo en muchos países, una segunda ola de la epidemia que nos genera que tengamos una distribución bimodal o inclusive de más modas, ¿no? Entonces, el modelo estadístico que se utiliza para eso tendría que incluir esa parte. Este es un ejemplo que está en algún artículo con Carlos Rodríguez del Instituto de Limas también, y es un esfuerzo interesante para entenderlo desde una perspectiva meramente estadística, sin tanta estructura como en el caso de un modelo epidemiológico. Aquí podemos ver cómo se ajusta, en el caso, por ejemplo, de Japón, que ya tuvo 2 olas, y cómo se ajustan los datos. La parte verde es la parte censurada, la parte que no observamos, esta parte de acá. Y la parte, de alguna manera, que nos falta estimar es la parte que está en azul, en una banda clarita azul, y las rayitas estas es el estimador que obtenemos, el estimador de la media, la curva epidémica que estamos haciendo de esta manera estadísticamente hablando. Entonces, de alguna manera sí se recupera que tenemos esta parte de acá. Insisto, esto está asumiendo que tenemos un espacio de modelos más grandes. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a dejar un poquito la discusión de las curvas epidémicas. ¿Qué ocurre en México, por ejemplo? Tenemos un país con muchas comorbilidades, que es una de las razones más fuertes para incorporar en nuestro modelaje este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la base de datos del gobierno, la base de datos pública, que básicamente lo que es importante de saber de esa base es que son los que se sospecha que tienen el COVID, se les hace la prueba y pueden ser positivos o negativos en esa prueba. Si agarramos los que son positivos de SARS-CoV-2, estos de aquí, que son alrededor ahorita, pasan los 600,000 gentes, entonces, y dibujamos esta tabla de correlaciones, vemos que hay factores que correlacionan con muerte muy altos, como puede ser la diabetes, la hipertensión, ¿sale? O también podemos ver que cuestiones como la muerte y la hospitalización tienen una alta correlación cuando resultas positivo en la prueba de SARS-CoV-2. Entonces, son factores que tenemos que meter, evidentemente, si queremos tener una discusión en una población como la de México, porque es uno de los factores que más afectan las curvas epidémicas. Ese es otro ejercicio que hemos hecho con un modelo que no describo aquí porque es algo complicado, pero es un modelo que contempla todas las combinaciones posibles de comorbilidades, de todas estas comorbilidades que estamos viendo aquí. Si son 10 comorbilidades o 9, tenemos 2 a la 9 o 2 a la 10 posible valores para ese modelo, ¿no? Entonces, vemos que hay un crecimiento con la edad, claro, de los fallecimientos por cada 10,000 casos positivos en SARS-CoV-2. Lo vemos para los hombres y para las mujeres y podemos de alguna manera identificar que para los hombres las tasas son más altas, como esperado, como ya se sabe. Pero una cosa importante es que depende mucho también de las comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, si tienes problemas respiratorios, hipertensión, claramente podemos ver que tenemos una probabilidad alta de morir si resultamos positivos en esa prueba de SARS-CoV-2 y es un problema que tenemos que contemplar en nuestra población de una manera fuerte. Los síntomas y el fallecimiento también tienen una alta correlación. Aquí es una base de datos, así está muy grandota, pero básicamente estos son todos los síntomas que se están midiendo ahorita en esta base de datos del gobierno, que es la base de datos que les hablaba hace rato, que tiene más de 1.2 millones de casos ahorita. Y podemos ver que hay factores muy fuertes. Voy a tratar de compartir esto de una manera más así, a ver si se puede. Ustedes me dicen si se ve la maximización o no. Podemos ver aquí, por ejemplo, que la fiebre y el dolor de cabeza están altamente correlacionados, ¿no? Entonces, son cuestiones que realmente nos ayudan para entender cuáles son las razones que potencialmente podrían causar la muerte, que es una de las variables también incluidas en esta parte de aquí. Este es parte del modelo que estábamos mencionando hace rato, pero corrido para los síntomas y evidentemente estamos pensando en aquellos que resultaron positivos en la prueba de SARS-CoV-2, como existe una alta probabilidad, si vemos que aquí está el 0 y aquí está más para allá el 1, como hay una alta probabilidad, por ejemplo, en este caso de aquí, de que si tienes algún tipo de respiración,
de problema de respiración, la probabilidad de muerte es desgraciadamente muy alta y por lo tanto es un tema de atención cuando vemos que un paciente tiene este tipo de cosas. Entonces, un poquito la discusión hacia donde yo la quisiera mencionar ahorita, donde la quisiera llevar, creo que hay que entender muchas cosas. Voy a cerrar con esta ponencia de aquí, que es un ejercicio que se hizo en Alemania, en esta referencia, acerca de cómo detectar los puntos de cambio cuando ocurren en esa curva. Evidentemente tenemos los puntos de cambio muy claros, porque son los puntos de cambio que se dieron por alguna intervención del gobierno para que nos quedáramos en casa o tuviéramos algún tipo de medida, pero hay muchos otros donde pueden darse y de los que también ya escuchábamos un poquito hablar a Jorge. Entonces, la pregunta es fuerte, ¿no? Porque muchas veces se juzga la ciencia de una manera muy general. Si regresamos a las primeras acetatos que tenías, ¿cómo vas a ser capaz de predecir toda una curva si va a estar interferida como en esta situación? O si va a depender de tantos factores externos. Entonces, eso es una cuestión que debe entenderse también en la ciencia y debe comunicarse de manera correcta para no caer en esa discusión un poco, digamos, errónea a veces de pensar que las estimaciones no están bien dadas. Están dadas bajo las circunstancias provisionales que existen en el momento donde se generan y evidentemente bajo el supuesto de que nada va a ocurrir o que va a ocurrir cierto tipo de intervención, pero no muchos de los otros factores que pueden ocurrir. Esa es una parte importante. Me gustaría nada más cerrar la conversación con el mensaje también, insistir un poquito que compartir el conocimiento desde el punto de vista de la ciencia es importante. También compartirlo con los formatos que tenemos en la ciencia es muy importante. Tenemos los formatos de publicación que están evaluados por pares académicos y que de alguna manera nos dan la validación para decir que lo que estamos haciendo es correcto. Y también, por otro lado, nos permite comunicarlo al público de una manera más fundamentada, pero también con una responsabilidad bastante amplia. Entonces, yo creo que esa parte es importante y también los medios tienen que, de alguna manera, reflejar y aprender a comunicar y de dónde se está comunicando para evitar que la población entre en pánico. Muchísimas gracias. A nuestra siguiente charla, lo que nos dicen y lo que no dicen los modelos epidemiológicos de la pandemia, a cargo del doctor Gustavo Olaiz Fernández. Una breve semblanza del doctor Olaiz. El doctor Olaiz es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es también maestro en salud pública por la Universidad Estatal de San Diego y cuenta con 28 años de experiencia en la Secretaría de Salud, 19 de estos como director general de 8 áreas diferentes de la Secretaría de Salud. Desde hace más de 25 años es docente en la UNAM y en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde radica su mayor logro, ya que ha sido profesor de los más brillantes exponentes de la salud pública de nuestro país. Ya conoces el doctor Gustavo Olaiz. Adelante, doctor, tiene usted la palabra. La epidemiología tiene 1000 funciones. A mí me encanta, por eso soy epidemiólogo de corazón. Yo les digo a mis alumnos siempre que es como una navaja suiza, se puede usar para lo que quiera, siempre y cuando se use bien. Entonces, creo que dentro de las capacidades, es esta capacidad de estudiar la enfermedad en grandes grupos humanos. Este es un ejemplo muy bueno de lo que está pasando en este momento. Y la capacidad y la posibilidad de prever el comportamiento de la enfermedad. Cuando tenemos enfermedades que son conocidas y se presentan continuamente en grupos poblacionales, o sea, es una endemia, la previsión es relativamente sencilla. Lo que se hace, y desde hace mucho tiempo se calculaban lo que se llaman los canales endémicos, cada vez se usan menos, pero bueno, es un buen ejemplo de cómo se pueden utilizar. Y se ponían estos canales y entonces mientras transitábamos en la parte de seguridad o de éxito, no había ningún problema. El problema cuando empezaban a crecer el número de casos, entonces sí estamos en problemas, alarma, o si no, de plano en epidemia. Mi maestro, que es una de las gentes que más sabía de epidemiología, decía que epidemia es simplemente tener más casos de los esperados. Por supuesto, en el caso del COVID o de la COVID-19, pues uno es excesivo, igual que pasaría en otros ejemplos, como pasa con la viruela. Cuando una enfermedad no tiene antecedentes, estas previsiones
que nos encanta hacer previsiones, deben usar otros métodos. Entonces, ya hablaron mucho de los modelos bayesianos, estos modelos que incluyen a estos 3 compartimientos poblacionales en donde nos dividimos todos. Este proceso es relativamente complicado por la relación que ya decía Ramsés entre el virus, el ambiente y los humanos. Pero siempre ocurre de esta manera. Y este es especialmente difícil por el periodo de incubación y que una proporción aún no claramente identificada de pacientes que tienen pocos síntomas, son pausintomáticos o son realmente asintomáticos. Eso es uno de los problemas más importantes para prever cómo se va a mover esta epidemia. Ahora, por un lado, ya tenemos la primera letra. La letra S, los susceptibles, en teoría pues somos todos, entonces ya vamos en un tercio del camino. El problema es conseguir la segunda letra, la de exposición, y verla entre la susceptibilidad y la exposición. Está uno de los parámetros que mejor ya identificaron, la RO, el R0, es que esta es la capacidad de transmisión del virus. Y finalmente, la letra R, que también tiene dificultades, sobre todo porque todavía no sabemos bien, y no podemos saber porque tenemos 6 meses siguiéndola, cuánto tiempo dura la inmunidad de esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos una población nunca expuesta a un virus. Son susceptibles, y yo siempre pongo 100 porque soy muy flojo en estadística, entonces entre 100 me sale re fácil hacer las cosas. Entonces, todos ahorita, o de principio, éramos susceptibles, o aparentemente susceptibles. La segunda es que empezamos a entrar en contacto con el SARS-CoV-2 y empezamos a tener diferencias importantes. O sea, no es raro pues, que la gente enferme, cuando se trata de un virus que está causando problemas ya de por sí. Tampoco es raro que tengamos algunos asintomáticos, aunque depende mucho la proporción. O sea, en casi todas las enfermedades tenemos pacientes, tenemos personas que no muestran ningún síntoma. El ejemplo más importante sería la hipertensión arterial, que le decimos el asesino silencioso, precisamente por eso, porque prácticamente no hay síntomas. Pero en las enfermedades infecciosas estamos acostumbrados a que sí nos den síntomas. Y finalmente tenemos a un grupo bien interesante que en este caso nos está dando muchos problemas, que son los que tienen muy pocos síntomas o que empiezan a darnos algunos síntomas iniciales y después se detienen. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle. Ahora, no es que no tengamos información o no hayamos vivido esto antes. Después del SARS, es un artículo del 2004, aprendimos muchas cosas. La primera es que hay 2 opciones básicas de política de salud pública para controlar una enfermedad infecciosa, donde no tenemos vacunas y no tenemos tratamientos efectivos. Digo, por si se parece a alguna que conozcamos ahora, ¿no? Que es aislamiento efectivo de los individuos sintomáticos y el rastreo y cuarentena de los contactos de casos sintomáticos. Esas son las 2 formas en que en el 2004 se dijo que se podía y que se debía proceder. Y ambas medidas están basadas en una rápida difusión de la información y sobre todo en un diagnóstico preciso. Entonces necesitamos una definición de caso que sea clara y precisa. Antier, voy a poner el ejemplo de México, nos pusieron esta nueva forma de evaluar o de definir operacionalmente sospechoso de COVID para México, en donde ahora sí ya nos parecemos más a lo que hacen otros países, lo que hace el CDC y lo que hace la Comunidad Europea. La verdad es que no me gusta mucho hacer esa comparación, simplemente para nosotros que nos interesa es identificar lo más que se pueda sospechosos. Porque para tener un caso confirmado, y eso creo que no debemos olvidarlo nunca, es una persona que tiene laboratorio para infección de COVID-19, no importa si tiene síntomas o no tiene síntomas. Entonces, todos los que al principio dicen, no, bueno, ese no es caso porque no tiene síntomas, no. Caso es el que tiene un laboratorio que confirma COVID-19. Y eso cambia radicalmente lo que estamos viviendo. Entonces, también nos recetaron esta otra gráfica que está muy bonita. Les agradecemos. La mitad de ella no sirve para nada, entonces la voy a borrar. Pero de la otra mitad sí tiene cosas importantes. Y aquí tenemos los 2 ejemplos de México. En el primer caso, lo que necesitamos para tener una definición operacional de sospechoso es que todo el que pueda ser enfermo quede registrado así. Un amigo mío hace algunos años, bastantes años, cuando tuvimos el brote de cólera, hizo la definición que yo creo que sea más fácil de acordarse, que era 5 evacuaciones diarreicas en 5 días y vives entre el Bravo y el Suchate y eso es cólera hasta demostrar lo contrario.
Entonces, al principio teníamos una definición que fue operativa hasta antier, en donde perdíamos muchos casos porque no cumplían con el criterio de 2 y 1. Y solamente la sensibilidad de nuestra definición operacional era 58%. Terrible. Muy complicado porque la definición operacional de caso sospechoso debe incluir a todos los que se pueda. Y ahora cambió a esta otra que nos da hasta el 78%. Eso se parece ya más a lo que está pasando, por ejemplo, con la definición del CDC, que trata de incluir, como debemos haber hecho desde un principio, a todas las personas. Esta es una parte que es bien importante y que debemos ser claros en que esto debería haber sido así desde un principio. Nosotros llevamos un seguimiento de toda la comunidad de la Facultad de Medicina y lo que hemos encontrado es que con esta nueva definición podemos tener 25% más de casos de los que teníamos hace 2 días. Ya se han estado haciendo algunas conjeturas de cuántos casos podemos tener, pero bueno, es un punto importantísimo porque para poder modelar necesitamos conocer el número de casos, por lo menos en un sentido muy amplio. Ahora, otras dificultades que tiene modelar el SARS-CoV-2 es el periodo de incubación. Aquí tienen abajo influenza y MERS, que influenza en promedio toma 2 días, MERS toma más o menos 5 días, no está tan diferente a lo que es COVID, y aquí está el más cercano pariente, que es el SARS, que tiene hasta 7 días. El COVID no, el COVID tiene hasta 14 días. Y la mayor parte de nuestros modelos, sobre todo los bayesianos, nos dan una buena eficiencia los primeros 14 días. Entonces, quiere decir que coincide el periodo de incubación con el mejor escenario del modelo. Creo que ese es un gran problema. Ahora, el COVID se ha dicho que puede tener hasta 27 días en el periodo de incubación. Este bicho se comporta como quiere, se porta decentemente, y ese es uno de los problemas que tenemos con él. El otro gran problema que tenemos es el periodo de infección que tiene, y lo voy a comparar con el SARS, que les digo que es el pariente más cercano que tiene. Entonces, en el caso del SARS, y aquí se los pongo en 2 colores, el verde es el periodo en donde ya es sintomática la persona, pero todavía no puede transmitir la infección. O sea, bendito SARS, la verdad es que nos da un tiempo razonable, 2 o 3 días, empieza a tener síntomas y después se vuelve infeccioso. En el caso del COVID, no, el COVID no es muy decente en eso. Tenemos que el COVID puede empezar a transmitir la infección antes de volverse sintomáticos. Entonces, los presintomáticos y los asintomáticos son un grupo importantísimo. Estos grupos son los que pueden transmitir más fácilmente la infección. Además, habíamos pensado, bueno, si son presintomáticos o son asintomáticos, sus niveles su capacidad de transmisión va a ser menor. Desafortunadamente no. Es igual que cualquier paciente. Es un gran problema. Y tercero es el tipo de transmisión. El SARS se transmite del enfermo al sano, del enfermo al sano o del enfermo al sano. No tiene otra alternativa y ya es un paciente sintomático. El COVID no. El COVID se transmite del enfermo al sano, igual que el SARS, pero el pausintomático, que tiene pocos síntomas, transmite igual que el enfermo, y el asintomático transmite igual que el otro. Entonces, tenemos por lo menos 3 grupos de los que tenemos que trabajar. Si vemos el modelo tradicional, que ya aquí lo han platicado mucho, funciona limitadamente por estas características del virus. Entonces, algunos ya hicieron este tipo de ejemplo en donde se modifica la última parte entre la I y la R para darnos espacio entre los casos reportados y los casos no reportados. Esa parte nos ayuda porque entonces da un periodo de latencia al modelo, y esa es una ventaja. O la otra es esta, en donde se vuelve un modelo más complicado, en donde el principal punto que se incluye en este modelo es la parte de los infecciosos no detectados y los recuperados no detectados. Es un grupo que si no hacemos pruebas en ellos, nunca los vamos a encontrar. No vamos a saber que ya se infectaron, ya están cubiertos relativamente de la enfermedad, porque nunca los estudiamos. Esa es una parte, pero sí pueden transmitir la enfermedad a diestra y siniestra con muchas ganas. Otros han usado modelos estadísticos que tienen actualizaciones periódicas. El Instituto de Métricas de Salud y de Evaluación de la Universidad de Washington usa es el último que sacaron, y ahí tienen varias ventajas. El primero es que nos da para un periodo una estimación puntual, que se agradece, que sería el periodo más o menos en que podemos conocer con cierta eficiencia cómo se comporta el modelo, y después nos da un intervalo de confianza que le ponen diferentes nombres, si se libera o si no se liberan algunas medidas, si se usa o no se usan los cubrebocas.
Entonces nos da estas dos opciones y por eso ha sido mucho más utilizado. Pero bueno, claro, la epidemia se porta como se le pega la gana. Esto es un punto que no va a cambiar, ¿no? Tenemos una curva como la amarilla, donde está Rusia, en donde vemos un crecimiento pues, muy esperado a una curva epidémica tradicional, en donde una subida muy rápida y después una bajada muy lenta. Y eso va a seguir siendo el asunto. Colombia esperábamos una curva muy diferente y de repente se disparó y llegó un pico que esperemos que ya sea la parte final de esta primera etapa, por lo menos para ellos, porque ha sido muy dramático, muy alto. Tenemos otra curva como la de Irán, que no parece nada, ni parece curva, ¿no? Parece una línea que está alrededor de los 2,000 casos diarios y que ahí se ha mantenido, y tenemos una curva como la de México, que son picos y valles, picos y valles, picos y valles, ahí vamos. Que también eso está pasando. Entonces, para cerrar esta primera parte de la charla, les diría, ¿qué dificultad tenemos entonces para predecir esta pandemia? Dice, lo primero es, tenemos que conocer la inmunidad y los niveles de protección de la población. ¿Cuál es la duración y cuál es el tipo de inmunidad? Entonces, ahorita estamos pensando, o se está viendo, que existe la posibilidad de que otros coronavirus nos den algún tipo de inmunidad cruzada y que sea tan importante como el 20%. Esto, por supuesto, nos cambia la población susceptible radicalmente y los modelos tendrían que ajustarse entonces a trabajar con el 80% y no con el 100% de la población. Y lo segundo esta es la curva típica de crecimiento de los anticuerpos. Entonces, los que duran más tiempo, los anticuerpos M, son los primeros que produce el cuerpo, son anticuerpos grandísimos, con la idea de que atrapen lo más posible de partículas virales y se los presentan a las células que producen los anticuerpos IgG. Y entonces los IgG son los que duran mucho más tiempo. De hecho, el 20% más o menos de la proteína que tenemos en la sangre son anticuerpos IgG. Y entonces, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué tipo de inmunidad y cuál va a ser la duración? Por lo que estamos viendo, hay muy pocas probabilidades hasta ahorita, en estos primeros 6 meses, de que tengamos una recaída de la enfermedad. Quiere decir que estamos razonablemente protegidos, inmunes, durante el tiempo después de la infección por COVID. Ya sea que sea la inmunidad humoral, que aparentemente no es el ejemplo, o sea a través de células T, que es la inmunidad celular, que probablemente sea la que dure más y sería una bendición que así fuera. Entonces esperemos que eso ocurra y que tengamos inmunidad celular. Pero esto realmente dificulta ver para dónde se va la pandemia. La segunda parte es el tipo de transmisión. Entonces tenemos un caso que es especial, el de los niños, que decíamos, los niños no tienen problema. Lo que pasa es que no estaban siendo expuestos de la misma manera que los adultos. Entonces aquí tenemos una consideración bien importante. Y aquí es el ejemplo de lo que pasó en Israel en este tiempo. Entonces, una vez que reabrieron las escuelas, ellos dijeron, ya la hicimos, ya pasamos, y de repente bolas, ¿no? O sea, se viene encima de ellos un proceso muy complicado de incremento de casos. Y además en los niños tenemos este problema, este síndrome inflamatorio multisistémico, que no vamos a hablar ahorita, pero que pasa semanas después de que tienen la infección y que es tremendamente grave. Ahora, la proporción de personas que tienen muy pocos síntomas o sin síntomas ha venido sufriendo modificación, no porque cambien los asintomáticos, sino que cambian nuestro conocimiento sobre los asintomáticos. Y ahorita nuestra mejor estimación es que un poquito más de la mitad de la gente que se expone y se infecta del COVID no da síntomas. Es muchísimo. Y hay estimaciones desde el 25 hasta el 75%. Entonces, por ahí va a andar, pero entonces ese problema. Y lo que ya Jorge nos platicó de los superdiseminadores. En algunos casos es gente que tiene realmente una cantidad de virus espeluznante en sus vías respiratorias y los puede transmitir con mucha facilidad. Y en otro caso son las condiciones en las que se está moviendo esta gente la que permite una mayor diseminación. El tercer punto que dificulta la predicción de la pandemia son la tasa de contactos entre los susceptibles y los infectados o los infecciosos. Y esto es otra parte que ya Jorge había señalado, y no me voy a detener mucho en esto, en la parte de distanciamiento físico, que esta es una parte bien importante. Al principio pensábamos que eran nada más las gotículas, creo que esa discusión ya está más que superada. Entonces, sabemos que son los aerosoles, el problema más importante que tenemos, la proporción de personas que tienen muy pocos síntomas y el proceso de reapertura, además de las predicciones en movilidad de la población. Y esto es, por ejemplo, el tráfico en algunas ciudades de América Latina, cómo disminuyó, pero igual vamos a ver cómo vuelve a subir. No estamos viendo un proceso de movilidad
que había bajado de más del 60% en la comunidad de la Facultad de Medicina a menos del 20%, pero ya estamos recuperando, otra vez estamos como en el 40%. Y finalmente, lo que sí tiene que ver con los modelos en sí, es considerar los supuestos. Y lo que los dos ya dijeron, tanto Jorge como Ramsés, es importantísimo. Hay que evaluar la incertidumbre, hay que presentarla y hay que ver la sensibilidad de los modelos. Eso es importantísimo. O sea, hay que reconocer el error que tienen los modelos, porque el error nos hace mejores estadísticos. Si conocemos el error, podemos hacer algo al respecto. Si no conocemos el error, no podemos hacer nada. Y los hemos visto desde, por ejemplo, el proceso de los censos de población, en donde cuando no conocemos el error, si nos salía mal, ya nos había salido mal y ahora podemos hacer muchas cosas. Los modelos en general no han sido eficientes. Y no han sido eficientes porque estamos modelando en base a casos. Y los casos, como ya vimos, dependen de que se identifiquen y que se hagan suficiente número de pruebas en cientos de miles, quiero ser bien claro, para reconocerlos, porque si no, es mejor modelar de otra forma, que puede ser por hospitalizados o por mortalidad, aunque no han sido tan atractivos modelar este tipo de fenómenos. El modelo del Instituto de Health Metrics ha funcionado mejor sobre la base de las actualizaciones y los escenarios que tiene, porque además tiene estos intervalos de confianza. Y se debe presentar, entonces, la incertidumbre de los modelos, presentada como una nube probabilística, como ya lo presentó Ramsés, en donde la base siempre es estrecha y se va ampliando conforme nos alejamos en el tiempo. Es una parte importantísima que no hemos sabido hacerlo porque estamos acostumbrados a estimaciones puntuales. O sea, hoy salió la noticia que París va a obligar a todo el mundo a usar cubrebocas o te vas a la casa. No sé si valga la pena hacer algo así de dramático, pero tenemos que convencernos de que hay cosas que podemos hacer que nos hacen mejores como población y nos hacen menos reactivos y menos susceptibles a la enfermedad. Pues muchísimas gracias. Ha sido pues una tarde formidable. Nosotros, la verdad, hemos tenido la aspiración en cada Foro 2020 que después de invertirle una hora a un tema, como ahora lo hicimos en esta tarde con las presentaciones de ustedes, sale uno tan alimentado de conocimiento, tan alimentado de información, que sale uno a la convivencia en realidad con mucho más deseos de aprender, con mucho más conocimiento de un tema, con mucho más profundidad de los desafíos que se tienen que enfrentar cuando estamos enfrente de una pandemia como lo que ahora nos está afectando. En realidad, frente a un tema tan complicado, tienen que sentir nuevamente orgullo por nuestra universidad. Nuestra universidad va a la vanguardia de la definición de la información, a la vanguardia de la sugerencia de políticas públicas, y la gente en estos momentos en donde hay tanta confusión y tantas dudas, a quien voltea a ver es a la universidad. La universidad es un faro de luz siempre, y aquí se acredita con esta presentación que es un faro al que todo el mundo voltea a ver, porque aquí está lo mejor de la ciencia, lo mejor del conocimiento, lo mejor de la propuesta de políticas públicas. Tenemos que estar orgullosos de nuestra universidad y para la Fundación es motivo de gratitud y de veras de orgullo que una presentación del nivel, de la calidad que hoy hemos tenido en la tarde se haya podido presentar por especialistas formados en la universidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Celebro esta presentación. Nos faltan varios meses y esperamos seguir contando con ustedes. Gracias, Germán, por tu presentación y gracias a los ponentes por sus formidables presentaciones también. Buenas tardes y nos vemos en la próxima vanguardia, en la próxima presentación. Y quiero despedirme recomendando, como lo hemos hecho en otra ocasión, el uso del cubrebocas. Buenas tardes y gracias de nuevo.